Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan 4? Y vamos a leer desde el versículo 19. Juan 4, versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Señor de gloria, Dios bueno y todopoderoso, nos acercamos a ti, Señor, con todo el entendimiento, con el reconocimiento de que eres un Dios misericordioso, que nos has salvado, que nos has rescatado de la muerte eterna, nos has dado vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo, gracias por esa salvación tan grande. Y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender un poco mejor esto de la salvación. Y esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos en estas palabras una descripción de lo que realmente es el cristianismo, de lo que es un cristiano, de lo que significa. Y recuerden que él ya lo dijo en el versículo 13 del capítulo 4. Él dice allí: Jesús dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El cristianismo, o el cristiano mejor, es la persona que recibe de este pozo de agua que brota para vida eterna y adora en espíritu y en verdad. Eso es lo que estamos estudiando por estos días. Eso es lo que están destinados a recibir los creyentes, recibir de su plenitud y gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16, para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso debería alegrarnos a todos. Cuando nuestro Señor vino por primera vez a este mundo, su venida fue acompañada de un coro celestial, una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:13. Había alegría en su llegada, y esa debería ser la alegría de todos nosotros, recordando particularmente el Adviento, la venida de nuestro Señor. Adviento significa venida de nuestro Señor. La gran pregunta que hay que hacerse es: ¿se regocija así? ¿Se regocija en el Señor Jesucristo? Los apóstoles describen a los cristianos como los de la circuncisión. Les dice: no regresen al judaísmo. Les dice Pablo a los filipenses: nosotros somos la circuncisión. ¿Y qué hacen los de la circuncisión? Bueno, pues adoran a Dios en espíritu y en verdad. Se regocijan en Cristo Jesús y no tienen su confianza en la carne. Pero vuelvo a preguntar: ¿se regocija en Cristo Jesús? Eso es lo que estamos considerando juntos por estos días. Y hemos visto todo esto en este extraordinario evento de la mujer samaritana, en este encuentro de ella con Jesucristo, donde ella en sus palabras notamos que tropieza en varias cosas que son las mismas que nosotros también tropezamos. Obstáculos, son los mismos obstáculos para nosotros hoy, porque tendemos a caer en la misma trampa de esta mujer. Por eso nos estamos parando estos días a analizar estos obstáculos, y uno de ellos es una adoración errónea. Y vimos no solamente la forma de una adoración errónea, sino también el objeto.
el objeto de adoración. ¿A quién se adora? ¿Y por qué? ¿Y qué mejor que meditar en esto durante estos tiempos de Navidad? Ya se acerca la Navidad, porque el objeto final de nuestra adoración es Jesús. Ese es el gran mensaje de Navidad. Y eso en sí mismo ya es un motivo de regocijo. Él es el centro de la Navidad. Él es el mensaje de Navidad. Y como dije la semana pasada, es un mensaje exclusivo. Es una exclusividad absoluta. Y no debe haber concesiones al respecto. Este es el único camino de salvación. No hay salvación en nadie más, en ninguna parte, excepto en Jesús, el Hijo de Dios. Exclusividad absoluta. Y además vimos que el mensaje es un mensaje en el que Dios actúa. Dios actúa. Dios es el actor de la salvación. Él hace todo en este mundo y además de eso provee la salvación. Además también es un mensaje histórico. Es decir, que es un mensaje, es algo que sucedió en un momento de la historia, en un momento en el tiempo. Nos salvó no por una enseñanza. Él es salvado, el que nos salvó es una persona que vino y vivió en este mundo. Y lo que hizo es lo que nos salva, esa vida perfecta. Es un hecho histórico. Es histórico, así como es histórico la historia de Jesús, ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Recuerden cómo Él le habló a esta mujer. Le dice en el versículo 23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Este es el mensaje, es un mensaje exclusivo y es un mensaje intolerante. Y podría ir tan lejos para decir que cualquier cosa que se aparte de esta maravilla y del asombro que sucede con su venida, con la venida del Hijo de Dios a este mundo, debe ser denunciada en los términos más enérgicos. Por eso es que el mismo apóstol dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema. Y todos debemos aprender a hacer esa afirmación. Y deben darse cuenta de la supuesta tolerancia de esta época actual en la que vivimos. Porque la tolerancia no es más que pura flacidez sentimental. Es un insulto a lo que Dios ha hecho una vez y para siempre por amor. Bueno, y si ese es el mensaje, ¿por qué la gente es tan ciega? Ciega a Él y a sus cosas. ¿Por qué la gente tarda tanto en darse cuenta de la verdad de este mensaje de Navidad como debería? ¿Por qué les conmueve tan poco? ¿Por qué no se regocijan como deberían? Bueno, creo que hay una respuesta a esto que se suma a los obstáculos que ya vimos. Y es que la gente no se da cuenta de su verdadera necesidad. No se dan cuenta de lo que se encuentra en Jesús y de lo que es posible para ellos en Jesús. Y es con esto con lo que quiero lidiar esta mañana. Solo cuando las personas se dan cuenta de su necesidad, se regocijan verdaderamente en Él. Por lo tanto, si hay una falta de regocijo, probablemente se deba a que no se ha dado cuenta de su condición, de su posición, de su necesidad, de esa real salvación, no la reconoce. Revisemos el encuentro entre nuestro Señor con la mujer samaritana, porque en este encuentro nos damos cuenta de este aspecto de esta verdad. Nuestro Señor, noten, le dice a la mujer, la salvación viene de los judíos. Y ya analizamos esto de que la salvación viene de los judíos, pero hoy quiero que analicemos la palabra salvación, o comencemos a analizar la palabra salvación, porque este es el término que nuestro Señor Jesucristo usa. La mujer dice, veo que eres profeta, y luego ella continúa y dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Y qué significan estas palabras de Mesías, de Cristo? ¿Qué quieren decir con estos términos? Hoy nos enfocaremos en la salvación y ya veremos el resto. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús cuando habla de la salvación? Ahora bien, esta es la esencia misma de todo el asunto.
Y todos estos términos se refieren al Antiguo Testamento y su enseñanza. De ahí vienen. La salvación viene de los judíos. Y no solo se está refiriendo al hecho de que Jesús mismo realmente vino de los judíos según la carne, sino está haciendo referencia al hecho de que toda la enseñanza, todo el concepto, todo el propósito de la salvación es algo que Dios ha provisto y ha llevado a cabo a través del pueblo judío. Viene de los judíos, es de esa nación en particular. Es una salvación exclusiva. Fue profetizada a Adán cuando se le dijo que de su simiente vendría e heriría a Satanás en la cabeza. Se confirmó con la creación de la nación judía en Abraham. A él se le repite la promesa. Se confirma al entregar la ley para mostrar la necesidad de prepararse para la venida de la salvación. También se representó en las ceremonias, en los rituales que se hacían tanto en el tabernáculo como en el templo. También con las ofrendas, los sacrificios, las ofrendas de harina, las de paz. Todos esos tipos y sombras apuntan a lo que vendría. Y luego tenemos la enseñanza profética. Los profetas también hablaron de eso, solamente para mencionarles uno. Isaías 35. El desierto, dice él allí, y el yelmo se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijarán en gran manera y gritarán de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Señor, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará, dice allí. Isaías 35, del 1 al 4. Todo eso es parte de esa preparación para la venida de nuestro Señor y Salvador, que se encuentra allí la encontramos revelada en el Antiguo Testamento. Es una promesa de salvación, pero nunca va a apreciar esta salvación a menos de que entienda la necesidad. No tiene sentido una promesa de liberación, una promesa de salvación, si no es consciente de que es cautivo, de que está cautivo. Ustedes recuerdan a los judíos, ellos fallaban constantemente en este punto, y tenemos una ilustración de eso en Juan 8. Nuestro Señor dijo a algunas personas, esa tarde les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Lo que ellos están diciendo en ese momento es, no necesitamos la salvación, no necesitamos eso que usted nos está ofreciendo. ¿Qué les pasa a esta gente? No se dan cuenta, ¿saben por qué? Porque no se dan cuenta de su condición, no se dan cuenta de su servidumbre, no se dan cuenta de su esclavitud. Y mis queridos amigos, si ustedes no se conmueven y se emocionan de toda esta concepción, de todo este concepto de que Jesucristo vino, de toda la venida del Hijo de Dios a este mundo y de esta gran salvación, solo hay una explicación. No saben de la verdad sobre ustedes mismos. Nunca han visto su necesidad. Nunca han aprendido la gran lección del Antiguo Testamento de que la salvación viene de los judíos. Y solo puede entenderlo cuando se dé cuenta de su necesidad. Ahora veamos esta necesidad. ¿Qué es esto? Bueno, esa es la condición del hombre. Está en necesidad. Está en necesidad, pero son ciegos. Y por eso lo importante para nosotros de la predicación, predicar exactamente eso, mostrar cuál es esa necesidad. Eso es parte de la predicación del Evangelio. Los samaritanos tenían una idea, ellos tenían una idea de salvación, pero era incompleta. No tenían sino los 5 primeros libros de las Escrituras, los libros de Moisés. No la entendían, les faltaba la enseñanza profética, les faltaba la enseñanza adicional. Así que toda esta noción de salvación estaba incompleta. Pero no solo los samaritanos, los mismos judíos en tiempos de nuestro Señor tenían igualmente una visión inadecuada de la salvación y de lo que el Mesías haría cuando Él viniera. Estaban tan consumidos en sus nociones, en sus ideas políticas y militares, pensaban tanto en la grandeza del pueblo de Israel que estaban ciegos al verdadero significado de la salvación.
No se dieron cuenta de su necesidad. Y esa es la tragedia de los fariseos. Pero los mismos discípulos también tropezaron, incluso después de la resurrección. Esto lo estudiamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban buscando grandeza política, grandeza militar, grandeza en algún sentido humano. Buscaban que esta nación se elevara por encima de todas las otras naciones. Y ahora eso es un malentendido del significado de la salvación. Y eso es lo que leemos en los evangelios. Un malentendido de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los doctores de la ley. Y les digo que el hecho de que usted inclusive esté interesado en la salvación no es suficiente. Debe ser exacto, debe ser preciso, debe conocer el carácter de la salvación y qué es lo que usted necesita. Así como fue hace 2020 años, es igualmente cierto hoy, tal vez incluso más hoy, porque hay un grave malentendido del significado de lo que esa palabra salvación significa. De hecho, si alguien dice que Jesús es el Salvador, eso no dice nada en absoluto. Es que Jesús es el Salvador. ¿Qué entiende? ¿Qué es lo que quiere decir usted con que Jesús es el Salvador? ¿Qué es exactamente lo que eso significa para usted? Y es lo que hacemos acá al bautizar. Antes de bautizar a las personas, les preguntamos: ¿qué significa que Jesús es el Salvador? Queremos saber qué es lo que significa para las personas que se quieren bautizar. Y nos encontramos muy a menudo que no hay claridad en lo que eso quiere decir. En muchos casos, las personas tienen la idea de que la salvación es simplemente algo que necesitan porque necesitan que les ayuden con algo. El hombre puede salvarse a sí mismo, pero lo que necesita es un poco de ayuda. Básicamente, el hombre no está tan mal, el hombre no es tan pecador, el hombre no está tan perverso. Eso de la perversidad total no existe. Hay sí errores, yo cometo errores, yo soy un poquito pecador, no hay falta de es simplemente una falta de crecimiento. El hombre tiene un poquito de razón y tiene el derecho dentro de sí mismo de corregirse. El hombre se salva a sí mismo. Entonces, ¿qué va a necesitar si se salva a sí mismo? Lo único que necesita es un poquito de ética. ¿Cómo deben vivir mejor? Algo de moral. Necesita que se les enseñe un poco del amor. ¿Cómo es que ese amor se ve? Esa es una enseñanza muy popular hoy día. En todas partes está el amor. Eso es lo que debemos hablar, de amor. Si tan solo supieran, dicen ellos, acerca de ese gran principio de amor, todo cambiaría, todo es suficiente, sería suficiente, ya no más problemas. Y de eso habla la Navidad. De la magia de la Navidad, todo el mundo, todos vamos a estar aquí amándonos unos a otros, pero no se dan cuenta de la condición del hombre. El hombre está perdido, el hombre está en una situación desesperada. Algunos dicen: es que yo estoy un poquito malo, pero no desesperado, todavía puede salvarse a sí mismo. El propósito y la función de Jesús es enseñar y ayudarles a salvarse, es lo que dice. Pues no, eso es lo que quiero mostrar. Y si no lo hago, no tiene sentido la Navidad, no tiene sentido el Adviento. Si no lo hago, sería una negación de la totalidad de la enseñanza de la preparación que encontramos en el Antiguo Testamento. Es una contradicción total a la enseñanza de nuestro Señor mismo y de la que hicieron también todos los apóstoles. ¿Cuál es el verdadero punto de vista? La salvación es de los judíos, viene de los judíos. La salvación solo se entiende a la luz de esta enseñanza judía, a la luz de la enseñanza del Antiguo Testamento, del trasfondo, de la preparación que venía, de un entendimiento de esa necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Bueno, la primera es que el hombre necesita saber que está espiritualmente muerto. Eso es lo primero, él está espiritualmente muerto, lo cual significa que no ve nada, no sabe nada, ignora a Dios, es necio, en su corazón no hay Dios. Nuestro Señor en su gran oración sacerdotal dice: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, el mundo no lo ha conocido,
Juan 17, 25. Ese es el problema, ese es todo el problema del mundo esta mañana. No conoce a Dios. Y mis queridos amigos, este es nuestro problema también. Sigue siendo la ignorancia de Dios lo que explica lo que somos. Que seamos y que nos comportemos como nos comportamos. Ignorancia de Dios. Y la ignorancia de Dios es una manifestación de muerte espiritual. El hombre no solo ignora a Dios, sino que ignora todo el reino espiritual y por lo tanto ignora su verdadera naturaleza. Este sigue siendo el gran problema. El hombre no conoce la verdad acerca de sí mismo. El hombre moderno es jactancioso de muchas cosas, de sus logros. Es que yo he hecho. No se dan cuenta de su naturaleza y se glorían de que han evolucionado a partir de un animal. Eso se debe a que es espiritualmente ignorante. No se dan cuenta del verdadero propósito de la vida. Pero aún más serio que esto, y debo enfatizar esto, es que el hombre no solamente es ignorante, sino que es incapaz de apreciar la verdad cuando se le presenta. Y esto es serio. Está cegado. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. Carece de una facultad espiritual, y está tan muerto y es tan ignorante que cuando se le presenta la verdad, no solo no la ve, sino que la resiste y la rechaza. Tan ciego como eso. Esta es la respuesta a esta noción de que el hombre es esencialmente bueno, que él siempre es bueno, que puede salvarse a sí mismo. Si se le da un poco de ayuda e instrucción, piensan algunos, ya está, pero no. Ahora bien, esto es algo que ha establecido nuestro Señor explícitamente en Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros? Se están dando gloria los unos de nosotros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y escuchen al apóstol Pablo, que lo expresa de una manera explícita en 1 Corintios. Habla de esta maravillosa preparación que Dios ha hecho para nuestra gloria antes de la fundación del mundo. Y luego continúa diciendo lo que ninguno de los gobernantes de este mundo conocía. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. El Señor de gloria se puso frente de ellos, estuvo ahí, y ellos ¿qué hicieron? Lo rechazaron. No veían nada en él, solamente veían en él que era un carpintero. Lo desecharon, lo denunciaron, lo llamaron inclusive blasfemo. Eso es ceguera espiritual. Aunque la verdad encarnada estaba ante ellos, no pudieron verlo. Pablo continúa diciendo esto de manera explícita en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ese es el problema de los hombres. No sirve de nada decir que todo lo que la gente necesita es algo de instrucción. La luz ha llegado y los hombres aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Los hombres son confrontados por la luz, no la ven. ¿Y qué hacen? La descartan. Bromean, se ríen, se burlan. No les interesa. Y no pueden, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:7. Es imposible. El hombre está espiritualmente muerto. No puede apreciar la enseñanza, no puede apreciar la luz. Ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Él está espiritualmente muerto. Ahora, esta es la preparación. Darse cuenta de que están espiritualmente muertos para poder ver la luz. De otra forma no la ven. En su jactancia no la pueden ver. En su orgullo no la van a ver. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Que el hombre se rebeló contra Dios y pecó y murió. Y eso generó, la consecuencia de eso es una muerte espiritual. Y en segundo lugar, además de estar muerto, está bajo la ira y la condenación de Dios y de su ley. Todo el Antiguo Testamento trata de eso. ¿Por qué se dio la ley? Los judíos en su ceguera entendieron mal y pensaron que la ley había sido dada para que pudieran salvarse a sí mismos,
a través de ella. Si yo cumplo la ley, si yo soy buena persona, si yo hago todo lo que la ley dice, bueno, ya estoy adentro. Eso es un malentendido de la ley. La ley nunca fue dada a los judíos para que pudieran ponerla en práctica y así salvarse a sí mismos. No podían, nunca van a poder, nunca podían cumplir la ley. Ellos en su naturaleza nunca la podían cumplir. Y la respuesta está que nos da Pablo en Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el propósito de la ley. Ese es el objetivo de la ley, la promulgación de la ley, para que la ofensa pueda abundar, para que pueda ser vista, como nos muestra Romanos 7:13 más claramente. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Ese es el objetivo de la ley. Relucir, sacar a relucir la verdadera naturaleza y el carácter del pecado. Es por eso que Dios dio la ley a los hijos de Israel. Pablo lo resume en Gálatas 3:4, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro maestro de escuela, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por Él. ¿Cómo lo hace? Bueno, se lo diré, está aquí en Romanos 3, versículo 19. Ahora bien, se los leo. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eso es todo. Ese es el resumen de la enseñanza del Antiguo Testamento. Que el hombre no solamente está muerto espiritualmente, sino que está bajo condenación, está bajo la ira de Dios. De hecho, Pablo, como puede ver, expresa esto con claridad, perfectamente. De hecho, lo expresa mejor que lo que yo pueda decirles. Él lo dice en Romanos 1, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo está tremendamente orgulloso del Evangelio. ¿Y qué quiere contárselo a todo el mundo? ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por esta razón es que tenemos esa gran salvación, por eso es que se da, por eso es que se regocija en ellos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Eso es todo. Es por eso que esto es tan maravilloso, esta salvación, esta ira de Dios que ha sido revelada, todo en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento viene eso. El Señor hace eso. El hombre no solamente está muerto, sino que está bajo la ira de Dios y se enfrenta al castigo eterno. Después de su muerte va a continuar una vida espiritual de tormento, de infelicidad por los siglos de los siglos. Y no solo eso, es algo que Pablo con claridad vivió, lo experimentó en su carne. Él vivió bajo el dominio del pecado y bajo el dominio de Satanás. Él estaba como los de Juan 8. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Estaba en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Pero cuando Pablo es llamado en el camino a Damasco para predicar la verdad, cuando es comisionado por el Señor, Él le dice, te voy a enviar a la gente y a los gentiles para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Igual dice Juan en 1 de Juan, capítulo 5, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, y esa es la posición del mundo, que no cree en Cristo esta mañana. Están bajo el dominio del pecado de Satanás, están esclavos del mal
y del diablo. No solo eso, tienen también su naturaleza contaminada, un corazón malvado de incredulidad, amando más las tinieblas que la luz. O como dice Efesios 17, ya no andéis así como andan también los gentiles, en la esclavitud, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es todo. Eso es la contaminación del pecado, y por eso están bajo la ira. Y por último, el hombre está bajo el poder de la muerte. Necesita entender eso. Necesita entender que está bajo el poder de la muerte. Allí se enfrenta al último enemigo. Está sujeto a la esclavitud debido a este miedo a la muerte. Amigos míos, esta es la enseñanza de los judíos, la enseñanza del Antiguo Testamento, la revelación que se dio antes de su venida. Si usted no cree en esto, usted no verá nada de lo que voy a decir acerca de esta gran salvación. Vamos a trabajar en esto y vamos a meditar en ella. Son solo aquellos que se dan cuenta de esta verdad acerca de sí mismos que se regocijan en la gran salvación. La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué es esta salvación? Hoy simplemente voy a dar algunos encabezados para que piensen, algunas aplicaciones para que piensen en casa, se regocijen, inclusive canten de esta gran salvación. Y si todo lo que he dicho hasta ahora no significa nada para usted, si nunca se ha convencido del pecado, si solamente quiere ser religioso, solo quiere un poco de ayuda y nada más que eso, bueno, no se ha convencido del pecado. Y el convencimiento del pecado es esencial. La ley debe hacer la obra antes de que cualquier hombre pueda ver la gloria de esta salvación. Solo Él puede proporcionar esa salvación. Y por eso es que Jesucristo vino al mundo, porque solo Él trae esa salvación. La salvación viene de los judíos. Jesús vino de ellos y trajo la salvación. Una salvación que es para el judío primeramente y también para el griego. Es una salvación que debe ser predicada primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego en los confines de la tierra. Es la única salvación. Vino específicamente para esto. Él vino para liberarlos de lo que empezó a mostrar con tipos y sombras en el Antiguo Testamento. El Hijo de los Hombres ha venido. ¿Para qué? No para dar una enseñanza ética y moral, qué es lo que usted debe hacer y qué no, y cosas de ese estilo. No para dar una vida, ejemplo, o mostrarles cómo es que se debe amar. Y por supuesto que sí, hay de eso también. Pero si solo es eso, eso mismo le está condenando. No, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ese es el objetivo de su venida. Esta salvación grande y gloriosa. Y además es solo Él, solo Jesucristo es el que la proporciona. Él no necesita ningún suplemento. Él no necesita ninguna adición. No debe agregarle nada, ya sea la circuncisión, ya sea la madre de Cristo, o una iglesia o un sacerdocio. No debe añadir nada a esto. Y si lo hace, se está separando de la verdadera salvación. Es una salvación perfecta. Lea sus escrituras, mis queridos amigos, y oren para que el Espíritu Santo abra su entendimiento antes de leerlas. Y entonces verán la gloria que se les despliega. Escuchen a nuestro Señor mismo. Él vino un día a Nazaret, a ese lugar donde se había criado. Como era de costumbre, entra a la sinagoga y le dijeron que se pusiera de pie para leer. Y allí le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y cuando lo abrió, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Ahí está. Es una salvación perfecta. Él es el cumplimiento de todas las profecías,
de todas esas profecías gloriosas, emocionantes, conmovedoras y triunfantes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y no solamente es eso, al final de su vida también lo dijo. Él, cuando estaba terminando su enseñanza, cuando estaba bajo la sombra de la cruz, que dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí está, escúchenlo en la cruz. Está todo terminado por completo. Cuando hubo purgado en sí mismo nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Todo está terminado. Él lo ha hecho todo lo que vino a hacer. Y eso es lo que quiere decir esta palabra salvación. La plenitud, la suficiencia, la salvación. El apóstol Pablo, por supuesto, está constantemente tratando de dar una expresión a esto. Él dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, dice Colosenses 2:10, y luego más tarde en el 18 dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Nada, todo está completo, pero en Él. Toda la plenitud de Dios, del Dios divino, mora corporalmente en Él. Y ustedes están completos en Él. Escúchelo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el significado de esa palabra salvación. Nada menos que eso. Pedro también lo dice. Tiene su propia forma de decirlo. No es tan elocuente como Pablo, pero escúchenlo. Dice Simón Pedro, Primera de Pedro 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor, según sus divinos poderes, nos ha dado todas estas cosas. Es lo mismo que está haciendo aquí Jesucristo con esta mujer samaritana. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo el conocimiento, toda la gloria, toda la virtud, todo lo está entregando. Esa es la promesa de la salvación. Ese es el significado de la palabra salvación. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo, de Dios. La salvación está en Él mismo, dice Pablo, 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Qué quiere decir? Esa sabiduría significa vida, significa enseñanza. Juan mismo lo expresa en el versículo 18 del capítulo 1. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha enseñado, Él le ha instruido, Él se ha manifestado. Él es la luz, Él es la sabiduría de Dios. Y agradó a Dios en la locura de la predicación, darnos ese conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿tiene esa sabiduría? Es parte de esto, de este cristianismo. Está agradeciendo a Dios. No hay ningún virtuoso. No es virtuoso. Usted no es virtuoso ni yo lo soy. No, nadie, dice el Antiguo Testamento. Todos estamos condenados. Todos somos culpables ante Dios. No podemos hacer nada al respecto. No puede borrar su pasado. No puede vivir adecuadamente en el futuro. ¿Qué puede hacer? Solo hay una esperanza para usted, y es esta salvación que ha venido a dar. El perdón de pecados está revestido con un manto de justicia inmaculada y perfecta que le permite que esté reconciliado con Dios. ¿Qué más necesita?
¿Qué más necesita? Bueno, todos estamos bajo el poder del pecado y de Satanás. Todos tenemos una naturaleza contaminada. Todos pensamos mal, obramos mal, no hacemos lo que debemos hacer. Todos necesitamos ser liberados del poder del pecado, de la contaminación del pecado. Todos necesitamos hacerlo. ¿Pero puede usted hacerlo? No. La salvación viene de los judíos. La salvación es esta. ¿Qué es la salvación? Es un nuevo nacimiento. Es una nueva naturaleza. Es un nuevo comienzo. Es una nueva vida. Es ser hechos hijos de Dios. Es ser adoptados en su familia. Una obra progresiva del Espíritu Santo dentro de usted que le va a permitir deshacerse del pecado y de las obras del diablo y prepararlos cada vez más para la gloria que se espera. Le va a dar sabiduría, justicia, santificación y al final de todo, redención y glorificación. La liberación inclusive de la muerte, que es el último de los enemigos. Él lo ha hecho. Ha abierto la puerta. De esa forma puede entrar al paraíso, puede entrar al cielo. Y además su propio cuerpo va a cambiar cuando lo vea. Él tiene el poder para hacer cambiar su cuerpo, este cuerpo de humillación, y convertirlo en un cuerpo de glorificación. Es una liberación final y completa del pecado en todas las formas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Regocijarnos, contemplar, adorar a nuestro gran Señor Jesucristo. Recuerden las palabras de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Ha visto su necesidad? ¿Ha visto la plenitud de la salvación que Él vino a proveer? Vamos a orar. Dios Padre, Dios y Señor de nuestras vidas, hoy nos doblegamos, nos arrodillamos ante ti, Señor. Nos ponemos, Señor, en una condición de alabanza, de adoración, de exaltación, de gozo, Señor, de agradecimiento por esa salvación tan grande que no merecíamos. Tú hiciste lo más difícil, que fue enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por unos pecadores viles como somos nosotros, para darnos vida eterna. Y ahora, Señor, esa sangre preciosa que Él derramó ahora nos cubre. Y ahora tú nos puedes ver puros, porque esa sangre nos ha cubierto, nos ha dado esa justicia que necesitamos. Todavía pecamos, Señor, sabemos. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, porque todavía estamos en esa naturaleza. Pero tu Hijo Jesucristo ha hecho la obra y nos ha cubierto con esa sangre, y ahora tenemos este acceso directo a ti, no solamente para orar, sino para alabar, Señor, al agradecer y adorar el nombre, que es sobre todo nombre. Amén.